Amigos, les cuento que lanzan herramienta para vigilar gestión de los gobiernos regionales. Así es, la Asociación Civil Transparencia presentó una lista de 10 enunciados que los gobiernos regionales deben cumplir antes de los 100 primeros días de mandato y vigilar así el cumplimiento de las funciones de sus autoridades. Estamos en comunicación telefónica con un amigo de esta casa, con don Julio César Castiglioni, experto en temas municipales y constitucionales. Don Julio César, ¿cómo está? Muy buenas noches, bienvenido a Radio Nacional. Buenas noches, a su servicio, muy amable. A usted las gracias, don Julio César. Cuéntenos, por favor, queremos saber su opinión en torno a lo propuesto por la Asociación Civil Transparencia, que ha lanzado pues esta herramienta interesante que tiene la misión de vigilar la gestión de los gobiernos regionales. Son 10 puntos bastante interesantes que por favor quisiéramos conversarlo con usted. ¿Qué opinión le merece? Sí, me parece muy importante este aporte de la Asociación Civil Transparencia en bien de los gobiernos regionales, con lo cual los gobiernos regionales deben tomar en cuenta las recomendaciones que están en estas. En primer lugar, sobre las sesiones del Consejo Regional que deben ser públicas, esto por mandato de la ley, todas las sesiones del Consejo Regional deben ser públicas, con la asistencia de los que desearan participar del público y la asistencia de los medios de prensa, porque es una parte de la fiscalización. En segundo lugar, las agendas y actas de las sesiones del Consejo deben ser publicadas en la página web. Obviamente que la agenda es la convocatoria a la sesión de consejo, sea ordinaria o extraordinaria, esta se pone en conocimiento de los consejeros, se publica en la página web y posteriormente el acta, una vez aprobada, se publica en las páginas web para que tenga conocimiento la ciudadanía y al mismo tiempo proporcionar una copia de estas a los integrantes del Consejo Regional. En cuanto al tercer punto, poner en consulta los proyectos de ordenanza, esto sí no se hace. Las únicas ordenanzas que se publican para ser aprobadas son en materia tributaria, y los gobiernos regionales no tienen capacidad tributaria como sí lo tienen los gobiernos locales. En consecuencia, poner en consulta proyectos de ordenanza, esto no es usual. Pero sí lo que se puede hacer es, la norma no obliga, lo que sí se podría pues, es publicarlas como una prepublicación para que sean de conocimiento de la población. La instalación del Consejo Regional de Salud y el Consejo Participativo Regional de Educación sí es sumamente importante, porque esto obliga a que ambos entes de coordinación regional tengan que funcionar de forma eficiente, tanto salud como educación. Una mayor coordinación. Los temas de salud y educación han sido transferidos a los gobiernos regionales. Correcto. En quinto lugar, la instalación del Consejo de Coordinación Regional, esto es sumamente importante, porque a través de ellos se aprueba el presupuesto participativo y el plan de desarrollo concertado. En sexto lugar, el portal de transparencia, esto sí, muy importante, que va con lo anteriormente señalados, que es la publicación de las actas. Todos los instrumentos de gestión, los gastos, el personal, las obligaciones se contraen, los proyectos, todo debe estar en el portal de transparencia y para eso se designa una persona. La actualización de la información sobre las obras públicas, esto en Infobras es sumamente importante porque de esta manera se evita la corrupción y la Contraloría General de la República es la que hace la fiscalización correspondiente. La aprobación de la remuneración del presidente regional y la dieta de los consejeros, esto a pesar de que no estaban facultadas para aumentarse, sí se deben aprobar en el primer trimestre del primer año de gestión. Enviar la rendición de cuentas y transferencia a la Contraloría General de la República, esto es sumamente importante, de esta manera se evita un nivel alto de corrupción. Y la declaración jurada finalmente de los ingresos de bienes y rentas. Esto, toda persona que ingresa a un cargo público, fundamentalmente en estos cargos de elección popular, deben presentar su declaración jurada al ingresar y al salir de la gestión. Sumamente interesante, don Julio César. Y hay otro tema también, y tiene que ver con la aprobación de las reformas electorales. Consideran que es difícil que el Congreso actual pueda aprobar las reformas electorales. Esto lo dijeron los analistas Carlos Tapia y Pedro Tenorio, quienes consideran que el actual Congreso Nacional de repente no puede aprobar estas reformas electorales, ya que hay legisladores que no están dispuestos a hacer cambios que impidan su reelección.
¿Es cierto esto? ¿Hay esta posibilidad que no puedan aprobarlo este año? Sí. En esto el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el doctor Francisco Tábara, ha sido muy diligente y está en una campaña incesante de reforma electoral ya, para que se pueda hacer la reforma electoral de los planteamientos que ha presentado el Jurado Nacional de Elecciones, consensuados con los otros dos organismos integrantes del sistema electoral. Lamentablemente no existe voluntad política en el Congreso de la República para discutir ningún tema de carácter electoral. Porque hay interés de reelegirse, entonces. Obviamente, no solo de reelegirse, si hacemos la modificación en cuanto a la organización y el funcionamiento de los partidos políticos, la rendición de los partidos políticos, rendición de cuentas, el financiamiento de los partidos políticos, el transfugismo, las elecciones internas, en consecuencia, no les conviene, pues. Claro. No les conviene y nadie quiere ponerle el cascabel al gato. Y en consecuencia el Congreso de la República, que está conformado por partidos políticos, no les conviene la reforma electoral que sí necesita el país, que requiere el país, que requerimos como país, porque necesariamente tenemos que hacer una reforma en cuanto al sistema electoral, porque si no vamos a seguir teniendo, no digo las mismas personas, pero sí el mismo tipo de representación nacional. Don Julio César, entonces, al mantenerse esta actitud, ¿considera usted que está en riesgo la transparencia y los procesos a futuro? Sí, el próximo proceso electoral del 2016 está evidentemente, porque elegiríamos con las mismas reglas de juego de hace 5 años. Muy bien, don Julio César, muchísimas gracias por estar siempre con nosotros. Muy amable. Buenas noches. Buenas noches.